el Nuevo Testamento, San Mateo capítulo 21, versículo 33 al 44. Si lo tienen, voy a leer. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, y venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron a los malos: destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, sobre quien ella cayere le desmenuzará. Oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos. La Biblia no está escrita conforme a nuestros conceptos, pensamientos humanos. Y por lo tanto, cuando una persona lea la Biblia, es necesario no leer la Biblia basado de los pensamientos suyos, sino dejando los pensamientos humanos, reconociendo que los pensamientos de Dios son diferentes que nuestros pensamientos, leerlos. Cuando con esta postura lee la Biblia, se sorprende en gran manera al encontrar el corazón de Dios, que es muy distinto que nuestro corazón. Luego, mientras tantos que mediten en él, que pueda aceptar con fe. Nosotros estamos viviendo en un solo mundo, en una sola misma tierra, pero hay bastante diferencia en las culturas, depende de la ubicación donde cada quien vive. Hace años atrás me fui a la línea ecuatorial de Ecuador. Hay un monumento de la línea ecuatorial donde puede hacer experimentos. Entonces, más arriba de línea ecuatorial, hacia el norte, hay un lavabo donde te permite hacer unos experimentos, echar el agua, una hoja de planta, para ver que el agua cómo se baja girando hacia cuál rumbos. Podemos ver que el agua gira hacia el rumbo del reloj y se baja. Después
te lleva al otro lado de la línea ecuatorial, hacia zona sur. En lavabos, otra vez con una hoja de planta hecha el agua. El agua, ¿cómo se baja? Girando rumbo contrario del reloj. Entonces, por una sola línea ecuatorial, hacia el norte, 1 metro más arriba, el agua se va girando hacia el rumbo del reloj. Luego, unos metros hacia abajo de la línea ecuatorial, hacia el rumbo contrario del reloj. Y por la ley de inercia, por el efecto de Coriolis, es un efecto. Entonces, a causa de la ley de inercias, más arriba de la línea ecuatorial agua se baja girando con rumbo al reloj, pero abajo zona azul, rumbo contrarios. Entonces, en una sola misma tierra, depende de dónde tú estás pisando, hasta el agua que se baja de diferente forma, gira de diferentes formas. Por ejemplo, sobre el diente del serrucho. Hace un poco más de 20 años, cuando yo recientemente fui el misionero de nuestra misión en el país Paraguay, nosotros estuvimos construyendo. Yo quería serruchar, quería cortar una madera, no podía cortar. Yo dije, ¿qué pasa? Yo en Corea algunas veces he estado en alguna obra, he hecho alguna obra de carpintería, pero no podía cortar las maderas. Luego me di cuenta que el diente del serrucho estaba hacia el rumbo contrario. Porque el serrucho occidental, el diente del serrucho y corta cuando empuja. Pero el serrucho oriental, su rumbo está formado cuando jala, corta. Porque para el occidental la fuerza de jalar es mucho más fuerte que empujar. Pero para los occidentales empujar es mucho más fuerte que jalar. Entonces ahí yo pude aprender, para serruchar tengo que empujar, pero estuve acostumbrado de jalarlos. Por eso, jalando quería cortar, no podía cortar la madera. Y dije, ¿por qué no corta? Porque no puede cortar la madera, este serrucho no sirve. Luego cuando observé bien, el rumbo del diente del serrucho estaba contrario. Ahí pude entender, cuando empuja se corta. Hasta el cepillo de carpinterías oriental, cuando tú jala, corta las maderas. Pero el serrucho de carpintería occidental, cuando empuja, corta las maderas. Nosotros estamos viviendo en una sola misma tierra, pero depende de la ubicación, zona norte, zona sur, zona del oriente, el occidente, hay mucha diferencia de culturas, de la mentalidad, de la manera de pensar. En cuanto a la costumbre, que la cultura de la comida de los países occidentales, comer de forma natural haciendo ruidos. ¿Qué pasa? ¿Cómo considera? Él está comiendo muy rico. Pero cuando una persona se come bien silencioso, ¿cómo considera? No tiene apetito, no tiene ganas, o la comida no le gusta, no está rica. ¿Estás comiendo? Sí, estoy comiendo. No habla nada, no hace nada de ruido. Pero en la cultura occidental es contraria. Cuando uno come la comida haciendo ruido, ¿cómo considera? Tú eres un animalcito, dice. Entonces puede ser que alguna medida que nosotros creemos que es universal, cuando tú te abandonas tu país, te vas a otro país, se da cuenta que no es universal, es tu medida nada más. Entonces nosotros sabemos muy bien que por el camino de sedas, las artes, culturas desde Oriente, especialmente del país China e India,
fueron exportados al mundo occidental. Luego los occidentales y las desarrollaron más. Llegaron a ser el centro de culturas. Pero vamos a pensar históricamente si eso no hubiera sucedido. Algunos países occidentales, hasta la fecha de hoy, si habría sido el centro del mundo. El concepto de arte y culturas ahora estarían bastante distintas que lo que ustedes creen. Entonces, para poder convertirse en una persona internacionalizada, viviendo en un siglo global, para poder ser multicultural, una persona que nunca salió de su país no es multicultural. Él conoce una sola cultura nada más. Cree que la suya es la única. Y se cree muy ignorante, se cree muy inteligente, intelectual, pero realmente los verdaderos intelectuales al verlo se dan cuenta que nunca salió del país. Tú nunca saliste de tu casa, nunca saliste de tu ciudad, nunca saliste de tu pozo del agua. Tú eres una rana en tu propio pozo del agua. Un día, yo dije a algunos hermanos hablan burlándose de la China. Yo no soy de China, no estoy defendiendo mi nación, soy de Corea. Pero un día dije, ¿acaso tú conoces a China? Yo pregunté. ¿Tú conoces a China? ¿Dónde es China? ¿Qué es el país? China es potencia de este siglo. ¿Conoce al país China? El único país que los Estados Unidos temen es el país China, por su economía. Tenemos muchos hermanos en China. ¿Qué pasa? Los hermanos chinos ya no quieren viajar más a Manhattan. Cada año una vez nosotros hacemos cruzado bíblico en Nueva York. Ellos no quieren llegar más al cruzado bíblico de Manhattan. ¿Por qué? Muchas ciudades de China son mejores que Manhattan. Para ellos Manhattan es vieja, sucia, antiguas. ¿Cuántas ciudades chinas son bosque de torres? Es un país potencial. Los productos chinos son feos. Nunca han visto los productos chinos finos, bien costosos, sino en el mercado tú has comprado los baratos nada más. Entonces, ¿qué pasa? Al ver su manera de hablar, rápido nos damos cuenta, es un ignorante. Tú no estudias, tú no lees libros, tú no escuchas noticias. Cuando una persona está hundida en su mundo propio, se aísla, cree que lo que él sabe es todo del mundo, pero en realidad no es así. No es así. Para poder ser una persona multicultural, una persona más intelectual, más internacionalizadas, primero debe salirse de tu propia casa. Debe salirse de tu propio país, conocer a otro país. Entonces te vas a asustar muchas veces. Cada vez que te asusta, ¿qué te está sucediendo? Está enriqueciéndose culturalmente. Lo que yo creía que era todo, no era todo. Lo que yo creía, no era todo, es una partecita nada más. Para poder convertirse en una persona internacionalizada, una persona más abierta, una persona multicultural, es necesario dejar los suyos propios, conocer los ajenos, reconocer tantas diferencias que existen.
y luego te enriquece culturalmente, intelectualmente. En la vida de fe también es igual. Los pensamientos de Dios, mis pensamientos, totalmente son diferentes. ¿Cuántas diferencias existirían entre los pensamientos de Dios y nuestros pensamientos? La Biblia que dice, los cielos, ¿cuántos están lejos de las tierras? Así son mis pensamientos y vuestros pensamientos. Dios habló de la distancia, habló de diferencia, pero ¿cómo Él expresó? Una expresión de extremo, ¿no? Los cielos, ¿cuántos están lejos de las tierras? Así son mis pensamientos y vuestros pensamientos. Así son mis caminos y vuestros caminos. Pero cualquier persona, como una persona nacional, una persona que nunca se salió de su casa, nunca se salió de su barrio, nunca se salió de su ciudad, su país, para poder internacionalizarse, primero debe dejar lo suyo propio. De la misma manera, una persona que es secular, una persona terrenal, una persona carnal, para poder convertirse en una persona espiritual, una persona bíblica, en el primer lugar tiene que dejar los suyos propios. Reconocer que lo mío no es el único. Lo mío no es el único, sino uno de los muchos nada más. Dejar los suyos propios, luego conocer otras artes, otras culturas. Y luego, con muchos sustos, se asustan en gran manera, al oírlo, se van enriqueciendo. Se convierte en una persona de mucha experiencia, una persona muy prudente. De la misma manera, una persona carnal, ¿cómo puede convertirse en una persona espiritual? ¿Cómo puede convertirse en una persona bíblica? Que su manera de pensar, su cultura, su costumbre, conforme a lo de la Biblia, se coincide con la Biblia. En su vida se realiza todas las promesas de Dios. Para poder convertirse en una persona espiritual, bíblica, como igual que una persona que nunca se salió de su propia casa, su propio barrio, su propia ciudad, su propio país. Dejar los suyos propios. Es algo básico. Aceptar y reconocer que existen muchas diferencias y variedades. El mío no es el único, sino uno de los muchos nada más. Así una persona culturalmente crece, se amplía su manera de pensar. Sin querer se transforma en una persona internacional. Yo me acuerdo muy bien, cuando vivía en Paraguay. El país Paraguay está situado en medio del continente, no tiene camino hacia el mar. Entonces muchos paraguayos, claros, más arriba de clase medias, tenían experiencia, oportunidad de poder comer los mariscos. Pero gente económicamente de más abajo de la clase medias, tenían pocas oportunidades de ver
los mariscos y comer. No saben preparar, además cuando ve que uno se prepara, como decía, gusanos. Un día mi esposa estaba limpiando y camarones, nos dijo, son gusanos. Langostinos, gusanos, no son gusanos, son comestibles. Gusano, huele feo. Porque nunca lo comieron. ¿Qué pasa? Hasta en el mundo, para poder internacionalizarse culturalmente, tú tienes que salirte de tu casa propia, de tu propio barrio, de propia ciudad, de propio país. Cuanto más un hombre arraigados de los conceptos, pensamientos seculares, para poder transformarse, convertirse en una persona espiritual, bíblica. Cuán importante es dejar los suyos propios, sus propios conceptos, sus propios pensamientos, sus propias maneras de interpretar las cosas. Como yo les he explicado, en un solo mismo planeta de Tierra, depende de tu ubicación, más arriba de línea ecuatorial, más abajo de línea ecuatorial, el agua se baja girando de la manera contraria. Solo unos metros de distancia nada más. Los del norte que dicen, para ellos la verdad del agua cuando se baja gira hacia el rumbo del reloj. El agua se baja girando hacia el rumbo del reloj. Pero los de sur de línea ecuatorial, no, ¿de qué habla? El agua se baja girando hacia el rumbo contrario del reloj. Los dos dicen la verdad. Los dos hablan la verdad de ellos. Depende de tu ubicación. Como yo me experimenté. Algunos de ustedes por primera vez iría a algún país de Oriente, un día quiere cortar una madera con serrucho. Les va a costar, porque va a tratar de empujar. Y se va a dar cuenta que la madera no se corta, porque se corta cuando jala el serrucho. Porque el rumbo del diente del serrucho es contrario. Hacia el cepillo, hacia la costumbre de comer. Ya he vivido más de 20 años en los países de Latinoamérica. Cuando me voy a Corea, anteriormente nunca me he dado cuenta a la hora de comer, tantos ruidos hacen. De todas las mesas, parece fábrica. Señor mío, yo digo, tantos ruidos hacen. Al ver a mis compañeros pastores haciendo ruido de forma natural, quiero decirle, no se coma de esa manera, están mal educados. Ya estoy adaptado de la cultura occidental. Pero para ellos no sienten ruido, ni siquiera se oye. Yo soy único que lo oigo entonces. Tantos ruidos. Al momento de comer fideos especial. Son perros, son animales, ¿qué pasa? Y me doy cuenta, yo muchos años he vivido en otra cultura, me he adaptado. ¿Quién sabe? La medida puede variar, depende de cuál cultura influencia el mundo entero. Algo que en tu país, si tú comes el gato, algo exótico, guácala, ¿cómo puede comer gatos? En algún país, Argentina se come de gatos. No todo lo argentino, pero algunos sí. Lo que aquí es algo exótico, en otro país no es exótico.
Lo que usted se come algo normal en algún otro país es exótico. ¡Oh! ¡Qué asco! Los mexicanos se comen de tales. Entonces nosotros debemos entender, mi medida no es la medida universal. Mi medida no es la única. Tiene que reconocer variedades de culturas, diferente forma de pensar. Pero cuanto más en la vida espiritual, entre Dios y nosotros, entre mismos pobladores de un solo mismo planeta Tierra, tantas diferencias, tanta distancia existen, cuanto más entre los seres humanos y Dios, el Creador. Entonces, Dios cuando nos llama, la única condición, deja tus pensamientos, dice. Porque yo soy diferente que tú. ¿Sabe que cuántos somos diferentes? Los cielos, ¿cuánto están altos de la tierra? Así son mis pensamientos y vuestros pensamientos, dice. Pues cuando dialogamos con una persona y me doy cuenta que él muy fuertemente que agarra los suyos propios, me doy cuenta es una persona aislada, una persona ensimismada, una persona que vive en su mundo propio, tiene problemas de comunicación con los demás. Esos antisociales, intratables. Me doy cuenta, tú eres un egocéntrico. Creo que su ego es el único. No es así. Cada persona tiene diferentes egos, diferentes formas de pensar. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que eres muy prudente? Reconoce variedades. Existen variedades. Reconoce, acepta, y me doy cuenta, esta persona ha viajado muchas veces ha salido de su límite. Llegó a ser una persona grande, gran persona. Entonces es un líder que puede liderar entre muchas personas de diferente cultura, diferente costumbre, diferente nacionalidad. Él puede liderar. Porque él conoce cada una y reconoce la diferencia, la variedad. Pero una persona muy cerrada, se le cree muy inteligente, muy preparada, pero al momento de conversar nos damos cuenta, él no es inteligente. Eres el ser creído inteligente, pero en realidad es necio. Es necio. Muy insensato, pero creído. Difícil comunicarme con él, mejor callarme. Prefiero callarme porque es difícil comunicarse con una persona cerrada. Porque eres la única medida de las vidas. Por eso he dado diferentes ejemplos. Ahora voy a dar un ejemplo bíblico. Cuán diferente nuestros conceptos seculares que hemos recibido de este mundo, los conceptos bíblicos, los conceptos de Dios sobre algunos puntos. Entonces quisiera hablar del ser llamado justo bíblicamente. ¿A quién la Biblia llama justo? ¿A quién la Biblia considera justo? Muchas personas cuando lee el vocabulario justo de la Biblia lo interpreta con su concepto secular. Por eso nunca puede aceptar la justicia de Dios. Nunca puede creer que eres justo delante de Dios. Según el concepto, según la definición secular sobre el ser llamado justos, nosotros ¿cómo interpretamos según nuestro concepto secular, concepto que hemos traído del mundo?
¿A quién consideramos justo? Vamos a buscar el libro de Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Eclesiastes capítulo 7, el Antiguo Testamento, todos buscan, por favor, Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. ¿Lo buscaron? Todos los que tienen su propia Biblia, busquen, por favor. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Ahí puede marcarlo para acordarse. Si lo tienen, voy a leer. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Aquí nosotros podemos ver la definición secular del justos. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Según la definición secular que hemos aprendido, hemos aceptado, comprendidos sobre el ser llamado, el que nunca peque, solo haga el bien. Para nosotros es el justos. Pero aquí dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Qué pasa entonces con la siguiente cita bíblica? Mas mi justo por la fe vivirá. Dios no oye a los pecadores, sino a los justos. La oración eficaz del justo puede mucho. Dios reconoce el camino del justo, no reconoce el camino del malo. Si no habría ni un justo en la tierra, porque la Biblia habla más de 300 veces del justos. En la Biblia, el vocabulario el justos aparecen más de 300 veces. Si no habría ni un justo en la tierra, porque la Biblia con mucha importancia repetidamente habla de los justos. El libro de Génesis capítulo 6, versículo 8 y 9 que dice: Noé era justo, varón perfecto en su generación ante los ojos de Dios. Dice, Noé era justo. Abraham era justo. El sobrino de Abraham, Lot, quien se corrompió más adelante espiritualmente en la ciudad Sodoma, viendo que el comportamiento de los sodomitas, de la ciudad Sodomas. Sin embargo, apóstol Pedro, ¿cómo le llamó? Aquel justo Lot, dice. Abraham también en la oración, delante del ángel de Dios, los ángeles cuando se dirigían a la ciudad Sodoma para la destrucción. ¿Acaso tú destruirás a los justos con los pecadores? En la ciudad Sodoma habrían 50 justos. ¿Destruirás la ciudad Sodoma? Por el amor de los 50 justos, jamás destruir las ciudades Sodomas. Así él empieza a negociar con Dios hasta disminuye hasta 10 justos. Abraham sin duda delante de Dios presentó a su sobrino justo. La familia de sobrino, la familia justa. Abel, que fue asesinado por su hermano Caín, en el Nuevo Testamento, aquel justo Abel, dice. ¿Acaso la Biblia se contradice?
Aquel libro del Eclesiastes capítulo 7, versículo 20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien, nunca peque. Ese es el concepto secular del justos. Tal clase de justos, según la definición secular, no existe ningún justos. Sin embargo, la Biblia nos presenta muchos justos. ¿Quiénes son entonces aquellos justos? ¿Qué es el justo de la Biblia? ¿Ustedes son justos? ¿Ustedes delante de Dios son justos o pecadores? Justos. Si fueran pecadores no tienen nada que ver con la redención del Cristo. Pero no tienen un cuerpo, no están vestidos de un cuerpo frágil y débil ustedes. ¿Aún no están en la pasión humana? Entonces ustedes no se equivocan en sus pasiones, sus emociones, no cometen errores. ¿Cómo se puede decir que son justos entonces ustedes? Entonces es necesario conocer el corazón de Dios, el pensamiento de Dios sobre el ser llamado justo. Es muy distinto que lo que nosotros creemos sobre el ser llamado justos. Vamos a buscar el libro de Romanos capítulo 4, versículo 5. Romanos capítulo 4, versículo 5. Atención, por favor, ustedes deben conocer la mente de Dios, el corazón de Dios, porque son muy diferentes que los nuestros. Romanos capítulo 4, versículo 5. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Sí. Voy a leer. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ya que Romanos capítulo 4 nos describe, o sea, nos explica el verdadero significado de la justicia, el ser llamado justos. Versículo 1, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que gloriarse delante de nosotros, porque fue muy distintos, pero menos delante de Dios, porque apenas aprueba ante el examen de Dios. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que gloriarse, pero no para con Dios, porque apenas aprueba. Pero delante de nosotros sí tendrá de que gloriarse. Hasta podrá juzgar a nosotros, soy diferente que ustedes. Versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ya dice, Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia. El creer de él a Dios le fue contado por justicias. Para Dios la justicia no es alguna acción, no es algún acto corporal, sino es la fe. Abraham creyó a Dios, le fue contada por justicia. Ya, la justicia fuera alguna acción, buena acción nuestras, haciendo qué cosa podremos ser justificados nosotros delante de Dios. Teniendo cuáles acciones
seremos contados justo ante los ojos de Dios? Nuestras acciones son momentáneas, son pasajeras. Mala y buena no permanecen, son pasajeras. Pasan con el tiempo. Mi buena acción, mi mala acción pasa con el tiempo. No permanece, no es durable, es corruptible. Haciendo cuáles acciones nosotros seremos justificados delante de Dios eterno? Imposible. Para Dios nuestra fe en su justificación, en su santificación, en su perfección hacia nosotros mediante la muerte del Cristo y su resurrección, cuenta por justicias. Amén. Porque Cristo una sola vez hizo para siempre. Entonces, el perdón que Cristo nos ha dado efectúa en toda nuestra vida. Nuestra fe en su redención, nuestra fe en el ministerio del Cristo, cuenta por justicia. Pero muchas personas, ¿cómo interpretan? Algunas acciones nuestras creen que es justicia. La Biblia dice, no tenemos justicia nosotros. El apóstol Pablo dijo, la justicia que tengo es la justicia mediante la fe en Cristo Jesús. Dice. No por alguna obra que yo hubiera tenido, sino la justicia mediante la fe en Cristo Jesús. Yo soy justificado, dice. Dos creencias. Apoyarme en mis acciones para ser justificados. Y la siguiente, apoyarme en la obra hecha, en la obra redentora hecha por el mismo Cristo. Por fe en la obra hecha, obra redentora hecha por Cristo, por Dios, ser justificado, ser justo, o apoyándome en mis acciones cambiantes, caprichosas, corruptibles, querer ser justificado. Hay dos creencias. Pero una persona apoyándose en sus propias acciones quiere ser justificada. Jamás será contada por justos, sino pecador ante los ojos de Dios. Amén. Entonces, bíblicamente, ¿qué es la justicia? ¿Quién es el justo? La justicia, nuestra fe. ¿En quién? Justifica al impío. ¿Quién es el que justifica al impío? Ya, enderecen sus rostros. Mírenme, por favor. ¿Quién es el que justifica al impío bíblicamente? Dios. Los que creen en Dios, levanten su mano derecha. No están en examen, pueden equivocarse, ¿eh? Levanten la mano derecha hacia arriba. El que justifica, yo creo que es Dios. Levanten su mano, bajen sus manos. No estoy de acuerdo, sino el que justifica es el Cristo. Levante su mano derecha. Bajen sus manos. Los que no levantaron sus manos, ¿a qué grupo pertenece? ¿Son muy prudentes o muy vivos? Alguno dirá, pero Dios no es Jesucristo. Jesucristo no es Dios. Entonces puede ser que los dos son iguales. Si en algún concepto es muy cierto. Pero si hablamos teológicamente, Dios jamás justifica al impío. Si Dios puede justificar al impío, no podrá ser justo juez del universo.
porque es un juez injusto, porque al impío justifica. Alguno dirá, pero pastor, en Romanos capítulo 8 dice, Dios es el que justifica, dice. Pero por una razón, bajo una razón, justifica al impío. Pero si teológicamente, bíblicamente hablamos, Dios jamás justifica al impío. En el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 21, Deuteronomio capítulo 25, Proverbios capítulo 17 o 18, dice, Dios nunca justifica al impío ni condena al justo, dice. El que justifica al impío, condena al justo, es abominación para Dios, dice. Dios los aborrece. Entonces, el que justifica al impío es el Redentor, el Salvador. Por eso cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, a muchos que son impíos, pecadores, Él dijo, tus pecados te son perdonados. Alguna obra que ellos hubieran tenido, sin alguna obra suya, tus pecados te son perdonados. Hasta un malhechor colgado al lado del Cristo, el mismo testimonio que nos merecemos de este castigo. Con una sola palabra, Él se reconoció su condición. Somos dignos de este horrible castigo. Una persona, 2 manos clavadas, 2 pies clavadas, inmóvil, no están en condición. No puede juntar 2 manos para hacer alguna obra. No puede mover 2 pies para congregarse a alguna iglesia. Toda la vida ha hecho maldades. Él se reconoce, nos merecemos de este castigo. Humanamente no tiene ninguna condición para poder ser redimido, para poder recibir la autorización para ingresar al paraíso. Pero Cristo le dijo, ciertamente te digo, hoy tú estarás conmigo en mi paraíso. ¿Qué hizo para convertirse en inocente, justo, limpio? Si la justicia realmente dependería de alguna obra nuestra, Él no tiene condición. Entonces, la justicia que el malhechor recibió dramáticamente en el último momento de su vida, no fue por las obras, sino fue por la fe. Amén. Porque en los últimos momentos Él creyó en Él. Él muere sin pecado. Él no tiene ningún pecado. Pero ¿por qué un justo, un inocente está colgado bíblicamente? Porque muere, es el Mesías. Luego a Él le acudió, Señor, cuando venga tu reino, acuérdate de mí. Al que se muere miserablemente, ¿qué le dice? Cuando venga tu reino, acuérdate de mí. Creyó por Mesías, por el Hijo de David. Su justicia consiste en la fe, no en las obras. El que justifica es Cristo. Ya vamos a ver el versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Ya muchos conocen o saben, mejor dicho, no conocen, saben del que justifica al impío. Hablan de él, escriben de él, hasta poema, novela. Muchas literaturas habla de él. En vez de conocer, lo saben.
pero no se confían en Él. Si realmente lo conocería y se confiaría en Él, se apoyaría en Él, Él justificó al impío. Él aceptaría que está limpio, perdonado por Él. Amén. Pero muchos lo saben como una ciencia. Una ciencia, saben el Mesías, Jesús de Nazaret, por qué vino, quién es y para qué murió, sabe, pero no se apoya en Él. Está condenado. Pero aquí que dice, si no creen aquel que justifica al impío, creen aquel que justifica al impío, me justificaste, me santificaste, me limpiaste. Entonces, por más que el mundo se burle de mí, yo confieso mi fe públicamente, soy limpio, no tengo más pecado, yo soy perdonado. ¿Qué dice? Su fe le es contada por justicias. Tú tienes mi justicia, dice. Esa es la justicia. Todo aquel que obtiene esta justicia es el justo de la Biblia. Amén. Es muy diferente que la definición secular sobre el ser llamado justos. ¿Por qué a alguna persona les cuesta aceptar que eres justo? Porque eres influenciado por los rudimentos del mundo, por las enseñanzas seculares del mundo. ¿Por qué no puede ser libre de aquella enseñanza? Porque nunca él pasó el primer curso, despojarse a sí mismo, dejar lo suyo propio, dejar los pensamientos suyos ante la palabra de Dios, reconocer que mis pensamientos, los pensamientos de Dios son diferentes. ¿Me hago entender? Ustedes sin conocerme, ¿podrán tener amistad conmigo? ¿Podrán tener confianza en mi persona? No. No sé, yo por mi profesión, y se me pegó. Como digo, una costumbre, unos aspectos. Muchas personas me dijeron, muy severo, muy duro. Pero en realidad no soy duro. Soy bien blando. Yo no soy mecánico, soy orgánico. Mi cuerpo no es de metal, sino de la carne. Soy blandito, el corazón está en blanditos. Pero muchos me dijeron, eres muy serio. Tal vez mi semblante, mi rostro por algunas costumbres se pone muy seria, pero mi corazón sigo siendo un niño. Sigo siendo un muchacho. Sigo siendo un adolescente. Pero aunque soy abuelo físicamente, tengo un nieto, pero sigo siendo muchachitos. En serio digo. En serio. Pero los que creen lo que se ven simplemente ante su vista, nunca puede acortar la distancia. El pastor Ospar es un anciano, ya cerca de 80 años de edad. Una persona de cana, arrugas, además por su posición, por gran responsabilidad. ¿Cómo se ve? Una persona muy seria, pero es muy amable, muy humilde. Cuando tú crees lo que tú sientes, lo que tú ves, nunca puede acortar la distancia. Pero es necesario tener la fe para superar lo que yo veo, lo que yo oigo, según mi parecer.
superando algunos límites, cuando acorto la distancia, encuentro la verdad. No es cierto. Muy amable, muy humilde. A veces como profesionalmente, con el propósito de elevar mi nivel, alzar mi nivel, a veces me regaña, pero es un regaño del amor, aunque no se parece del amor. Es un regaño del amor, pero cuando alguna persona que superó un límite, acortó la distancia, aunque me duela, pueda aceptar que, porque me quiere ayudar, pues me regaña. Pero después de ser regañado, en vez de alejarse, puede acortar más la distancia. Nuestra relación con Dios también es lo mismo. Es lo mismo. Ustedes, si no dejan sus pensamientos, nunca pueden encontrar el corazón de Dios. La mente de Dios hacia mi persona que opina, hacia mi persona el que quiere. Mientras tanto es que soy muy hundido en mis propios pensamientos, nunca puedo encontrar el corazón de Dios. Todas las personas que leen la Biblia, es muy fácil discernir la persona que lee la Biblia o no lee la Biblia. Fácil discernir. Al dialogar, rápido podemos discernir. El que no tiene práctica de la lectura bíblica, diariamente él no comprueba el corazón de Dios, de la mente de Dios. ¿Qué le sucede? ¿Cómo se encuentra? Influenciado de los suyos propios. Cuando dialogamos con él, él no se da cuenta, solo se transmite su opinión, su parecer, su pensamiento, su prejuicio. Me doy cuenta, él no lee la Biblia. Tú no lees la Biblia. Si lees la Biblia, así no estarías. Si realmente lees la Biblia dejando lo suyo propio, su corazón diariamente tendrá el encuentro con el corazón de Dios. Entonces él nunca se transmitirá sus propios pensamientos. Aunque sea una broma, él se transmite el corazón de Dios. Porque él vive en el corazón de Dios. ¿Me hago entender? Pues a veces al dialogar con ustedes, hasta con mis propios hijos, nada más que unas bromas, al hablar me doy cuenta que él no lee la Biblia. O ella no lee la Biblia, me doy cuenta. ¿Por qué? Habla su idea, habla su opinión. Si lee la Biblia efectúa en él. El primer efecto de la palabra de Dios, empujar de nosotros nuestros propios pensamientos. Luego, ocupar nuestro corazón con los pensamientos de Dios. El que lee la Biblia nunca puede estar desesperanzado. El que lee la Biblia nunca puede estar decepcionado. El que lee la Biblia nunca puede estar frustrado. El que realmente lee la Biblia de la manera ideal, dejando su propio pensamiento con humildad. La palabra de Dios, los conceptos de Dios, diferentes definiciones de Dios, alegra mi corazón, esperanza mi corazón, ilumina mi corazón, anima mi corazón. Amén. ¿Por qué el corazón está muerto? ¿Por qué el corazón está triste? ¿Por qué el corazón está desesperado? Porque no lee. En el caso que lea, lee como rutina, como costumbre, pero sin dejar su pensamiento. Lee como leyera un periódico, una revista. Para leer una revista o un periódico no es necesario dejar mis pensamientos. Masticando chicle, viendo televisión, sigo leyendo periódico, pero puedo percibir todo lo que dice, porque son puras ciencias, conocimientos.
Pero leer la Biblia es muy diferente. Me transmite la mente de Dios, el corazón de Dios. Si no me concentro, no presto mi atención, no puedo recibir. Por eso necesito el silencio. El silencio. Para leer una novela, yo puedo leer una novela masticando chicle, comiendo, viendo televisión. Una telenovela, yo puedo leer novela. Y puedo entender de qué me dice. Porque son letras, ciencias. La Biblia nos transmite espíritu. Si no se presta mi atención total, no puedo percibirlos. ¿Qué me dice? Todos los que aquí están distraídos, no echen la culpa al carácter. Yo soy bien distraídos. La culpa no es el carácter, no es la cultura personal. ¿Qué ámbito personal? No lee las Biblias. No lee las Biblias. Si tú realmente lees la Biblia, jamás la Biblia te puede dejar así. Te contagia. Te contagia con la mente de Dios, con el Espíritu de Dios. ¿Estás tristes? Antes de abrir la Biblia puedes estar tristes. Cuando apenas estás leyendo puedes estar tristes. Pero desde cuando cada palabra empieza a entrar a mi corazón, no me permite estar triste. No me permite estar desanimado. No me permite estar decepcionado. Alegra el corazón. Anima el corazón. Vivifica mi corazón. El corazón necio hace el corazón prudente. Ese es el efecto de la piedad. Hoy la parábola de los piñeros malos, no malinterpreten, ningún momento Cristo lo transmitió queriendo referir a nosotros, tú no seas como ellos. Alguna persona cuando leyendo la parábola de los piñeros malos, sí estarían leyendo, yo no quiero ser como ellos, está leyendo mal. La parábola de los piñeros malos, nunca Cristo narró, refiriendo que nosotros, que no seamos como aquellos malos, sino es una advertencia, una declaración, sois así, dice. Nunca dijo, compórtate bien para que no fueras como ellos. Así sois, dice. Ustedes, leyendo atentamente esa parábola, si realmente podría aprovechar esta enseñanza, en el corazón de ustedes habrá una enseñanza. ¿Cuál enseñanza? Entonces me doy cuenta, soy piñeros malos. Yo soy ingrato. Yo soy mal agradecido. Según esta parábola de los piñeros, al principio sí estuvieron agradecidos. Al principio sí estuvieron emocionados. Estuvieron muy contentos, gracias. Porque según la parábola de los piñeros no hicieron nada, sino el padre de familia preparó la piña. Él cercó, que vallado. Vamos a volver, San Mateo capítulo 21. San Mateo capítulo 21, versículo 33. Oído otra parábola, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña
la cercó del vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre. Él hizo todo. Un día por el diccionario yo comprobé, preparar una viña es bien trabajoso, bien cargoso, bien trabajoso. Porque hacer la piña es diferente de otra cultivación, mucho trabajo. Pero aquí que dice, el padre de la familia con detalle explica, el cual plantó una piña, la cercó del vallado por los animales, cavó en ella el lagar, cuando cosecha para poder exprimir el jugo para el vino, edificó una torre para vigilar. El padre hizo todo. Él invirtió mucho dinero, mucho tiempo, mucho esfuerzo. Él hizo todos. Luego gratuitamente arrendó a unos laboradores. Imagínense cuando un día alguien me permite entrar a esta viña, sin condición. ¿Cómo yo podría sentirme? Tan grato, emocionados. En el primer día que yo pisé este salón, el día 2012, en la entrada del año 2012, la propietaria de este edificio, hermana Teresa Vázquez, como una ofrenda, agradecimiento, Señor, nos arrendó, pero no arrendó, nos prestó como comodato gratuitamente, sin alguna condición. Ese salón, un edificio moderno, bien ubicado junto a una de principales avenidas, si cobraría la renta cada mes, ¿cuánto estaría cobrando a nosotros? Cuando ella me permitió usar gratuitamente, en el primer día que yo llegué aquí, no quise entrar. Ella me dijo, bienvenido a su casa. Usted está en su casa. Libremente use ese edificio, ocupe este edificio. Gracias, y me regresé. Al día siguiente, cuando yo me regresé, no quise entrar. Al ver al guardián, creo que me va a agarrar, no me va a permitir entrar. ¿Meto mi coche o no? Entonces, al subir a esa escalera no quería entrar. Ya muchos años en medio de gracia. Si trataríamos de convertir el favor que ella hizo a nosotros en dineros, son muchos dineros. Según mi cálculo, hace tiempo ya superó más de $100,000. Gran apoyo. Imagínense, los viñeros no son viñeros, son vagos. Son vagos. Un día el padre de familia los llama. ¿Por qué están desocupados? Venid, que entrad a mi viña. Vivid aquí. Nunca ellos estableció el impuesto, qué cantidad, cuántos precios. Solo dijo que libremente vivan, comen. Y cuando yo me regrese, solo algunos frutos de agradecimientos y darme. Al principio sí estuvieron agradecidos, muy gratos, muy contentos. Tal vez algunos hasta lagrimearon, que la esposa de algún obrero hasta lloraron con llanto. Señor mío, no puede ser, gracias, mil gracias, Dios le bendiga. Versículo 34. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, mientras tanto los viñeros vivieron en medio de gracia, comieron de productos, vendiéndolos libremente en las casas que él edificó, vivieron felices. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores.
para que recibiesen sus frutos, pero no totales, sino de agradecimientos. Nosotros aquí podemos aplicar el concepto del diezmo del Antiguo Testamento. El diezmo Dios considera la masa completa, una partecita nada más. El que diezma, Dios como considera, como Él hubiera dado su ganancia total. Es el concepto de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Solo recibir una parte del frutos nada más, de agradecimientos. Vamos a ver la reacción de los labradores. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los laboradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Ningún momento Cristo nos transmite: no seáis malos, no vaya a ser como ellos. Nunca dice, sino solo dice, es una declaración: sois así, dice. Ingratos, malagradecidos. ¿Ustedes creen que son gratos? ¿Saben agradecer a ustedes? Bíblicamente son ingratos, malagradecidos. Yo soy un ingrato, un malagradecido. Yo en Perú, cuando ministraba en Perú del año 2001 a 2009, he comprobado. Cuando una iglesia crece en número, hasta adentro de la misma congregación genera hasta los trabajos. Muchos hermanos empresarios, hermanos, hermanas: pastor, yo no quise tener un empleo que no es salvo, sino prefiero un hermano, una hermana que sea mi empleado. Por favor, me recomiende a algún hermano. Usted si me recomienda, sin ver otra condición, yo voy a aceptar. Gracias, hermana. Déjeme pensar. Al principio yo he visto a algunos hermanos que muchos años estuvieron desocupados. Tienen hijos, hijas, por no tener ocupación, desnutridos. También su forma de vestirse bien humilde, siempre triste. Entonces un día llamo a un hermano: hermano, ¿cuántos años estuvo desocupados? Tantos. ¿Cuál fue la razón? Nadie me quería aceptar. Bueno, hermano, es una gracia. La hermana fulana se necesita un empleado, como un cajero. Pero usted sabe de contabilidad. No sé nada. ¿Sabe usar de computadora? No. Bueno, no importa. La hermana me dijo que no va a haber ninguna otra condición. Solo sea un hermano de confianza, puedes aprender cómo usar, cómo tipear la computadora, cómo imprimir. Ella te va a enseñar. Que trabaje feliz, agradecidos. Alguna hermana recomendé. Di un caso, o sea, que excepcional. Todos los casos yo he visto el mismo resultado: mal agradecido, ingratos. El primer mes está agradecidos. Al pasar 2 o 3 meses, el mismo hermano empresario, la hermana empresaria me busca: pastor, me dificulta mucho. Yo he tenido diferentes clases de empleado y empleada, pero nunca he visto un caso tan extremo. Es demasiado vividor, demasiado cara dura. Además, abusivo, dice. Me quiere corregir, me quiere enseñar, no cumple su deber, dice. Cuando yo, viendo a su infidelidad, cuando quiere corregir, abre la Biblia, se pone defensivo. Hermano, según la Santa Biblia, así, ¿por qué tú me quieres tratar de esta manera? ¿Dónde está el amor del Cristo?
Durante años yo lo comprobé. Llegué a una finalidad. No voy a recomendar a ningún hermano. Entonces a los empresarios les dije, por favor, un hermano, hermana, pastor, hermano, lo siento, yo recomiendo, consiga un empleado del mundo. Aquí no. Porque los que durante años están desocupados, por una razón están desocupados. Que nadie le puede contratar. Es la razón. En el caso que yo le recomiende, primero veré el testimonio de su vida. En su vida realmente el que testimonio voy a recomendar. Luego hubo algunos casos que edifica a muchas personas. Desde aquel día, la joven que yo recomendé, llegué a la empresa de un empresario, es el amigo de un empresario de nuestra iglesia. Ni siquiera es hermano de iglesia. Desde cuando llegó una joven de mi iglesia por mi recomendación, él notó la diferencia. En un taller de importación de rollo de telas, en el día que llega contenedores, él se dio cuenta. Muchos rollos. Él se dio cuenta que entre los empleados durante años estaban robando cantidad de rollos. Pero desde cuando esta joven que yo recomendé llegó, él se dio cuenta que números son aumentados, pero en realidad que el número de rollos no son aumentados, sino los que robaban, los empleados no se pueden robar, porque ella es quien cuenta. 1, 2, 3, 4, 5. Los empleados le amenazan. Únete con nosotros, si no te matamos. Ella nunca se unió. Yo soy cristiana. No por menospreciar a ustedes, por juzgar a ustedes, sino mi Dios no me permite. Yo soy hija de Dios. Yo no puedo participar en una ganancia ilícita. No por odiar ni juzgar a ustedes. Si fuera por mí, yo fuera una persona sin Dios, me uniría con ustedes. Pero no puedo, porque mi Dios no le agrada que yo me una de un negocio ilícito. Y Dios lo protegió, no pasó nada, ningún daño. Y su patrón la amaba como su hija. Aumentaba su sueldo, lo ascendía del puesto. Una hermana que realmente no le merece, pero un fuerte sueldo que más que la capacidad de ellos. Hasta un día, por ella, se sintió muy agradecido conmigo porque yo fui quien la recomendó. Me mandó un refrigerador grande, nuevo. Pastor, gracias a usted. Usted me ayudó mucho. Usted me hizo ganar mucho dinero. Yo no le ayudé nada, pero desde cuando la joven que usted a mí me recomendó, ¿sabe? La diferencia. Nunca me he dado cuenta que mis empleados durante años me estaban engañando. Por ella cuánto me ayudó para economizar y guardar bien mis bienes. Me siento muy agradecido con un buen testimonio hasta por las personas de fuera. Nuestra naturaleza es así. Aquí algunos hermanos que durante años están desocupados deben reflexionar bien. Hay una razón. Por eso cuando consigue un empleo no puede durar mucho tiempo. Menos sacrificio, pero mayor ganancia quieren. No existe una empresa que a tal clase de persona le paga bien. Hay una razón. Poco cumplimiento del deber, mucho derecho quiere tomar. Debe renovar la mentalidad. Hoy la parábola del piñero que enseña nunca nos dice que tú no vayas a ser como ellos, sino solo Jesús que dice, así sois, así eres tú. Entonces, ¿cómo nosotros debemos tomar esta enseñanza?
¿Esforzamos para no ser como estos piñeros malos? No. Es mal interpretar las Biblias, sino aceptar mi ser, mi pobre ser, mi ser tan miserable, vil. Así soy yo. Unos días podría estar agradecidos, sin querer, por vivir durante buen tiempo en medio de gracia. Mi naturaleza me enloquece, pierdo aquel primer amor, empiezo a quejar, criticar, es mi naturaleza. Entonces, ¿qué le sucede? ¿Cómo puede ser los labradores que merecen para ese lugar? Para conocerme a mí mismo por la palabra de Dios. No creer en mí. Lo bueno, lo malo de mi persona, ambos, todos, no creer, sino solo unirme con la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios, adentro está la mente del Cristo, el corazón de Dios. Es incorruptible, inmutable, nunca cambia. Si yo confío en mí, todos los de mi persona son cambiantes. Lo bueno, lo malo son cambiantes. La única manera de no corromperse, no creer en mí, unirme con la palabra del Señor. Si en mí se produce una buena reacción, un buen corazón, tampoco creerlos. Hasta lo bueno mío, lo malo mío, ambos, todos son malos. Porque son cambiantes. Muchos de ustedes, lo malo de ustedes, consideran como maldad. La Biblia así nos dice, todos los productos de ustedes son maldades. Hasta lo bueno, según mi parecer, lo malos, ambos, todos para Dios son abominables. ¿Por qué? No es la verdad. Si fuera la verdad, permanece. Pero no permanece, cambia. No es de Dios. Hasta mi bueno, mi malo son malos. En lo largo de este camino estoy acostumbrado. Un día un hermano, una hermana, con mucha lágrima me busca, pastor, gracias, gracias. Pastor, gracias. No le creo. Qué bueno que no se olvide de tu origen, pero sé que él se va a olvidar. Es la lágrima del cocodrilo. ¿Alguna vez han oído de la lágrima del cocodrilo? Que el cocodrilo, después de devorar una presa, siempre lagrimea. Algunos humanistas que dicen, miran, por sobrevivencia, por más que lo atrapó y comió, pero por su conciencia se arrepiente. ¿Qué tal humanismo? Humanistas equivocados. No es así, sino la bolsa, la fuente de lágrima del cocodrilo está en la parte final de mandíbula del cocodrilo. Cuando el cocodrilo abre su mandíbula completas, presiona la bolsa de lágrima. Al cerrar la boca, automáticamente fuga la lágrima. La lágrima del cocodrilo. Mira, están conscientes, están arrepentidos, doloridos. Ay, yo lo comí por sobrevivencia, perdóname. Qué buena interpretación. Vive por instinto, no se arrepiente. Yo he visto muchas lágrimas de cocodrilo de seres humanos. Pastor, gracias. Nunca me olvidaré de esta gracia. Deja de mentir.
Deja de engañarte a ti mismo, a todo el mundo. No es que es malo que uno se siente agradecido, sino creer en aquella sensación es malo. Hermano, realmente tú te das cuenta que eres hipócrita, mentiroso. Deje de orar, no sea sentimental, no se olvide de esta lección. No te creas. Solo creerás en la palabra del Señor. Pero la reacción se olvida, se emociona. Mientras tanto, en mi corazón se producen buenos conceptos, buenas intenciones. Está bien. Pero la Biblia nos ha advertido con el tiempo, desde el mismo corazón, se producen malos conceptos, malos pensamientos, insultos, críticas, burlas. Porque es nuestro ser humano, es nuestro origen. Nunca dijo que no fueran como ellos, sino dijo que sois así. Entonces cuando leemos nosotros cómo debemos, entonces yo qué debo hacer. Él me declara, es una declaración, así soy yo. Entonces ¿qué debo hacer? Cuando en mi corazón se produzca malos pensamientos, como igual que estos piñeros malos, estar enterado que es algo normal. La carne reacciona. Mi corazón caprichoso empieza a reaccionar. No creer mi propio corazón. Reconocerme delante de Dios. Yo soy piñeros malos, padres. Como tú dijiste, yo me identifico con ellos. Por lo tanto, yo no puedo creer en mis buenos pensamientos, igual en mis malos pensamientos. No puedo confiar en mis pensamientos, sean buenos, sean malos, según mi parecer. Yo solo me uno con tus palabras. Obedezco. No por buen corazón, no por ser bueno, no por ser noble, pero porque me someto a la verdad de Dios, por conocer mi falsedad, por conocer mi maldad, por conocer mi hipocresía. No puedo quedarme en mí, que me despojo de mi propia persona, me uno con sus palabras. Luego obedezco, luego me convierto fiel. Cuando alguien me quiere alabar, ¿de qué me habla? Señor, ¿de qué me habla? Pastor, ¿de qué me habla? ¿Cómo tú lo hiciste? Tú fuiste muy fiel. Señor, ¿de qué me hablas? ¿Sabe usted? Yo soy el enemigo del evangelio. Yo soy el enemigo de la iglesia. Yo soy el enemigo del ministerio del Señor. Es mi naturaleza. Lo que hice, yo no fui, sino el Señor fue en mi cuerpo. Agradezco al Señor. Esto es un verdadero testimonio. Él está diciendo la verdad, no por ser más excelente, más leal, más fiel que los otros, él pudo servir al Señor, sino por conocer su maldad, por conocerse a sí mismo. No le importó los testimonios de sus propias personas, sino se unió con el corazón del Señor Cristo. Ellos son los que pueden ofrecer los frutos. Entonces, los siervos del padre de familia, gracias, son fieles. ¿Qué testimonio daría ellos? No somos fieles. Son tan agradecidos. No es cierto. Dígale al dueño, mil gracias.
yo soy un mal agradecido, yo soy un ingrato, yo no me merezco de ese lugar. Gracias por permitirme vivir en medio de su viña. Se mantienen en la posición ideal. Continúa recibiendo gracia y bendiciones. Lleva una vida feliz. Amén. Por último, vamos a buscar San Juan capítulo 8, versículo 32. San Juan capítulo 8, versículo 32. Si lo tienen, vamos a leer juntos a la voz, una voz fuerte a la cuenta del número 3. Leamos en voz alta. Versículo 32, 1, 2, 3. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si conocen la verdad les hará libres. Amén. De las maldiciones, de las potestades, de los principados. Nos hará libre. Conoceréis la verdad. La verdad os hará libre. Los que están en el campo de turbulencia, cuando se salga de la zona de turbulencia, es libre, quieto, bien calmado. Pero si tú estás adentro de la zona de turbulencia, vibra el cuerpo completo, siente caerse. Muchos cristianos están en la zona de turbulencia espirituales. Porque esa es la zona de turbulencia. Se les creen por buenos, dignos, merecedores. No aceptan la advertencia de la Biblia. Somos, sin duda, es inevitables, hijos del hombre caído, Adán. Es nuestra naturaleza. Ingratos, malagradecidos. Es nuestra naturaleza. Es mi naturaleza. No quiero, pero vuelvo a mi naturaleza. Entonces es natural en mi corazón, con el paso del tiempo, se produzcan malos pensamientos en mi propio corazón de la carne. Entonces es necesario negarme a mí mismo, tachar a mi propia persona, según mi parecer, los buenos, los malos, ambos, todos, tacharlo por completo. Si puede tachar, tú estás saliendo de la zona de turbulencia. Estás uniendo con la palabra de los inmutables. Por más que en ti nunca puede impedir la producción de malos pensamientos. Se producen, pero nunca te dejará arrastrar por aquellos pensamientos. No puede impedir la producción de los malos pensamientos, pero sí puede impedir ser dirigido por aquellos pensamientos. ¿Me hago entender? Las moscas, las aves que vuelan 100 metros arriba de mi cabeza, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo impedir. Porque ellas quieren volar sobre mi cabeza, pero a 100 metros. No vuelan sobre mi cabeza. ¿Qué dirán las aves? ¿Qué te importa? Me gusta volar sobre tu cabeza. Nada puedo hacer. Pero cuando quiere sentarse sobre mi cabeza, sí puedo impedir.
¿No es cierto? Los malos pensamientos que se producen, yo no puedo impedir. Esa es la naturaleza. Pero cuando quiere sentarse, cuando quiere adueñarse de mi corazón, sí puedo impedir. Vete, huyes, que no vaya a venir, yo no te acepto. Puede echar, pero la producción yo no puedo impedir. En ustedes, en mí, en ambos se producen malos pensamientos. Pero por producirse los malos pensamientos, no todos son dirigidos por aquellos pensamientos. Algunos por conocerse a sí mismo, por la palabra de Dios. No le importa, porque tachó una vez, fuera de zona de la turbulencia. Su corazón unido con la palabra inmutable de Dios. Por más que cómo se sienta, ignorándolo, hasta lo que yo siento ignorar. Solo me dependo del corazón unido con sus palabras. Así yo puedo ser fiel. Así yo puedo ser leal. Así puedo someterme a su voluntad. Cuando alguien me quiere dar la corona, niego, rechazo la corona. No me diga que yo fui fiel. En verdad, yo soy el enemigo. Si realmente digo la verdad, mi verdad, sigo siendo el enemigo. Siendo el enemigo, yo si hubiera hecho algo bueno, no fui yo, sino Cristo me influenció. Cristo me contagió. Fue Él en medio de mi cuerpo. Este es el verdadero testimonio. Amén. Ustedes mismos nunca ofrendan, ustedes mismos nunca diezman, son súper egocéntricos y tacaños, mal agradecidos. En el caso que ofrendan, los que practican diezmo, no por Él, no por ustedes mismos, sino por el Señor. Amén. ¿Cómo puede decir que yo doy mi dinero? Ni de broma mencione esas palabras. Yo doy mi dinero. Usted nunca da su dinero a Dios, sino Dios es quien su dinero que me prestó le hace devolver a Dios. Desde el principio es Dios. Amén. Yo no sirvo a Dios, el Señor me sirve. El Señor me sirve por su servicio, yo le sirvo. Si fuera por mí, yo no le sirvo. Amén. Si conoceréis la verdad les hará libres, libre de las maldiciones. Lo llevarán frutos y Dios les bendecirá. Vivirán con muchas felicidades. Hoy hasta aquí compartimos.